Estaba colocando la ensalada de patatas en la mesa de picnic, de las que llevan eneldo y la cantidad justa de mostaza, cuando lo oí. La voz de mi marido, alta, descuidada, resonando en el jardín, seguida de risas. Si desapareciera mañana, dijo, con una cerveza en la mano. Nadie se daría cuenta, y mucho menos le importaría. Las palabras me golpearon más fuerte que el calor del verano. No fue la broma en sí, sino el silencio que siguió. Nadie dijo nada. Ni su hermana, ni su mejor amigo, ni siquiera mi propia hija. Me quedé allí, invisible entre rostros familiares, sosteniendo una bandeja de comida por la que nadie me dio las gracias. En ese momento supe que ya estaba harta de ser el blanco de las bromas. No lloré. No grité. Simplemente sonreí, dejé la ensalada y empecé a planear mi propia desaparición, del tipo que se siente en un legado, no en una necrológica. No es una historia feliz, pero es la mía. Si has vivido algo parecido, cuéntamelo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. El sol se ponía sobre el jardín trasero, proyectando un tono dorado sobre los manteles blancos y las filas de sillas desiguales que sacábamos cada año. Las barbacoas familiares tenían un ritmo. Risas, parrilladas, pequeñas discusiones y las mismas historias contadas como si fueran nuevas. Había marinado las costillas durante toda la noche, había preparado el pudín de maíz de mi abuela de memoria, y había pasado la mañana podando los rosales para que el jardín estuviera impecable. Ser anfitriona era mi lenguaje silencioso de amor, uno que nadie parecía entender. Los platos tintineaban, los niños gritaban y yo me movía con la tranquila elegancia que se esperaba de mí. Sonreía cuando tocaba. Traía servilletas extra. Rellenaba las bebidas antes de que nadie lo pidiera. Y entonces lo oí. Su voz, la de mi marido desde hacía 16 años, llegaba desde la hoguera, donde estaba con sus hermanos y primos. Si desapareciera mañana, dijo, haciendo una pausa para dar un sorbo a su cerveza. Nadie se daría cuenta, y mucho menos le importaría. Un momento de silencio, luego risas, agudas, divertidas, espontáneas. Mi marido también se rió, orgulloso de su comentario. Yo estaba a unos metros de distancia, inadvertida, sosteniendo una jarra de té dulce que de repente me pareció demasiado pesada en mis manos. Nadie se volvió para mirarme. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Ni mi cuñada, ni mi hija, ni siquiera mi mejor amiga Annette, que me conocía desde la universidad. Era como si realmente hubiera desaparecido, allí mismo, rodeada de 70 personas que sabían mi nombre, pero nada de mi historia. No dejé caer la jarra. No jadeé ni dejé caer las lágrimas. En cambio, coloqué la jarra de cristal con cuidado sobre la mesa, junto a los condimentos, y entré en la casa. Nadie me siguió. Nadie se dio cuenta. Al fin y al cabo, la broma ya había dado la vuelta a la casa y todos estaban demasiado ocupados disfrutando de su ingeniosa crueldad. En la cocina, me apoyé en la encimera, escuchando el zumbido del frigorífico y el ligero rastro de humo que entraba por las ventanas abiertas. El linóleo bajo mis pies descalzos estaba frío, me daba estabilidad. Bajé la mirada hacia el anillo de boda que había llevado durante casi 2 décadas. De oro, sencillo, elegido en un momento de optimismo juvenil. Me lo quité y lo dejé junto al fregadero. No hizo ningún ruido. Había pasado 16 años mezclándome con el fondo de mi propia vida. 16 años de saludos corteses, de estar de acuerdo por paz, de encogerme para que otros pudieran brillar. Había aprendido a hacerme útil en lugar de visible. Pero allí, de pie, en el silencio de mi cocina, algo cambió. Esa broma nunca tuvo la intención de ser graciosa. Era una verdad que él pensaba que yo no oiría, y que, incluso si lo hacía, estaba seguro de que me reiría para mantener la paz. Pero no lo hice. No podía hacerlo. Y, por primera vez en años, no me sentí pequeña. Me sentí tranquila. Y en esa tranquilidad, algo poderoso comenzó a agitarse. Me quedé dentro un rato después de eso, fingiendo revisar los pasteles que se enfriaban en la encimera. De manzana, cereza y uno de merengue de limón, porque era el favorito de mi marido.
Lo había hecho aunque él nunca me había dado las gracias, nunca me había dicho: no tenías por qué molestarte. Así son algunos hombres. No dan las gracias cuando creen que el mundo les debe todo. Afuera, aún podía oír las risas que se desvanecían, ese sonido hueco y resonante que se te queda en el pecho como un moretón. La puerta mosquitera se abrió y se cerró con un chirrido, pero no era para mí. Nadie entró a preguntarme dónde había ido o si estaba bien. Yo era la mujer que preparaba la comida, que limpiaba los derrames, que se acordaba de traer repelente de insectos extra. No era la mujer por la que se preocupaban. Desde la ventana sobre el fregadero, observé a mi marido. Estaba en mitad de una historia, con el brazo sobre el hombro de su primo, haciendo gestos exagerados. Todos a su alrededor se rieron de nuevo. No era la risa profunda que proviene de la sorpresa o la alegría, sino la risa superficial que sigue a las personas que nunca han tenido que esforzarse por caer bien. Él siempre había sabido cómo dominar una sala, encantador, autocrítico en la medida justa, agudo cuando era necesario. Pero yo había visto cómo esa agudeza se volvía hacia adentro, a puerta cerrada, dirigida hacia mí en pequeños y cuidadosos cortes. Siempre demasiado sutiles como para llamarlos así, siempre enmarcados como: es solo una broma. Hasta ahora. Apreté la mano contra el cristal y lo miré fijamente. Este hombre al que una vez amé con locura, el hombre que elegí a pesar de las advertencias, a pesar de la vocecita en mi interior que me susurraba que solo me veía como algo para adornar su vida, no para definirla. Había habido señales de alarma, por supuesto. Pequeñas cosas. La forma en que me interrumpía en las cenas, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando mencionaba volver a estudiar, la forma en que suspiraba dramáticamente cuando le pedía ayuda para cualquier cosa. Pero me había convencido a mí misma de que eso era amor. Que eso era el matrimonio. Que algunas personas eran así. Pero la broma, esa frase pronunciada con tanta naturalidad, delante de todos nuestros conocidos, destrozó algo. Porque no era solo una broma. Era una revelación. Fue el momento en el que comprendí que no solo me daba por sentada. No me veía en absoluto. Podía hacer una broma sobre mi desaparición y nadie se inmutaba, porque para ellos yo ya estaba medio muerta. El reloj sobre la cocina hacía tic-tac ruidosamente, ajeno al cambio en mi mundo. Me quité el delantal lentamente, lo doblé con precisión y lo dejé junto al anillo. Miré alrededor de la cocina que había limpiado 1000 veces, el hogar que había mantenido unido con trabajo silencioso, y me di cuenta de algo con sorprendente claridad. Todos seguían fuera riéndose. Pero yo ya no era parte de la broma. Lo que pasa con el silencio es que no llega de golpe. Se cuela sigilosamente, silencioso y deliberado, como el crepúsculo que se extiende sobre el horizonte. Esa noche, después de lavar el último plato y apilar la última silla plegable contra la valla, me siguió hasta nuestro dormitorio como un invitado indeseado. Mi marido ya estaba en la cama, con un brazo detrás de la cabeza, mirando el móvil como siempre, con el resplandor de la pantalla proyectando sombras nítidas en su rostro. No levantó la vista cuando entré. No se dio cuenta de que todavía llevaba puesta la ropa con la que había cocinado y servido la cena, que no me había cambiado ni había tomado una ducha. No notó que me faltaba el anillo en el dedo ni la silenciosa distancia en mi respiración. La barbacoa quedó muy bien, dijo, sin mirarme. Me detuve al pie de la cama, dejando que las palabras se asentaran. En las horas transcurridas desde aquella cruel broma, no me había pedido perdón ni una sola vez. Ni una mirada, ni un susurro de disculpa, ni siquiera un reconocimiento avergonzado de lo lejos que había llegado. Era como si nada hubiera pasado. Como si se esperara que yo ignorara el hecho de haber sido humillada y ridiculizada en público, como una buena chica que sabe cuál es su lugar. ¿Lo fue?, pregunté, con una voz tan tranquila que me sorprendió. Finalmente levantó la vista, con las cejas ligeramente arqueadas por mi tono, pero luego se encogió de hombros con indiferencia y volvió a su pantalla. Sí. La comida estaba buena. Todos parecían contentos. Lo observé durante un momento, al hombre al que una vez había confiado mi futuro, mi corazón, mi nombre. Y entonces me di cuenta de lo poco que me había visto realmente. Para él, yo solo era un fondo.
Las manos que cocinaban, la voz que contestaba al teléfono, el cuerpo que evitaba que la casa se sintiera demasiado vacía. En algún momento, había desaparecido y nadie se había dado cuenta, ni siquiera yo. Me metí en la cama a su lado, pero me quedé cerca del borde. No lo busqué. No le di las buenas noches. Me quedé allí tumbada, escuchando el murmullo de su respiración y el suave zumbido de su teléfono. Y entonces, en la oscuridad, susurré. ¿Te acuerdas de lo que has dicho hoy? Al principio no respondió, pero sabía que me había oído. Sentí la quietud de su cuerpo, cómo sus dedos se ralentizaban sobre la pantalla. Era solo una broma, dijo finalmente, molesto por la pregunta. Todos se rieron. No seas tan sensible. Ahí estaba. El mismo refrán de siempre. Me di la vuelta y me quedé mirando al techo, preguntándome cuándo había aceptado una vida en la que mi dolor era motivo de burla. No respondí. Me quedé allí tumbada, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros, amplio, denso e implacable. Porque el silencio que siguió a sus palabras ya no me pertenecía. Le pertenecía a él. Y pronto, algún día, sería todo lo que le quedaría. A la mañana siguiente de la barbacoa, me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio, pesada, impregnada del olor a carne a la brasa y humo persistente, como el residuo de algo que se había quemado y aún no había terminado de arder. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, negro y silencioso, y escuché los crujidos del suelo, el zumbido lejano del frigorífico, el silencio hueco de una casa llena de gente que realmente no me veía. Seguí esperando algo, algún gesto, algún atisbo de reconocimiento. Pero no llegó nada. Mi marido seguía durmiendo. Ni una disculpa. Ni una mención a la broma. Como si simplemente lo hubiera imaginado. Como si mi ausencia en las horas posteriores no hubiera significado nada en absoluto. Y, en cierto modo, supongo que no lo había significado. No para ellos. Porque nadie me había buscado. Nadie se había dado cuenta de que había dejado de circular, de que mi sitio en la mesa estaba intacto. Pasé el resto de la noche en casa, doblando servilletas, limpiando platos, escuchando el eco de los latidos de mi corazón contra el salpicadero de azulejos. Y nadie me preguntó ni una sola vez dónde había ido. Es curioso cómo la gente te muestra quién es cuando no hace nada. Siempre pensé que la lealtad era algo ruidoso, declaraciones feroces, brazos protectores, protestas airadas. Pero no es así. La lealtad es silenciosa. Es darse cuenta cuando alguien desaparece. Es estar presente, no con discursos, sino con la presencia. Y cuando nadie vino a buscarme, cuando ni una sola voz se alzó entre las risas para decir: eso no ha tenido gracia. Lo vi tal y como era. No me querían. Me toleraban. Y apenas eso. Ni siquiera mi hija, que ahora tiene 18 años y había vuelto a casa del colegio para pasar el fin de semana, había dicho una palabra. Ella también se había reído, o al menos no parecía molesta. Me había pasado toda su infancia protegiéndola, envolviendo su vida en la mía como si fuera lino alrededor de la plata. Y en ese momento, ella no me había considerado digna de ser defendida. Esa verdad se instaló en lo más profundo de mi pecho, un peso que no sabía que llevaba hasta que echó raíces. No lloré. Eso se me había agotado hacía años. Pero me senté allí, viendo cómo la luz de la mañana se arrastraba por el suelo, y algo dentro de mí se endureció. No era amargura. No era rabia. Era algo más agudo. Algo más limpio. Determinación. Aprendes todo lo que necesitas saber cuando nadie sale en tu defensa. Aprendes quién te considera prescindible. Aprendes dónde termina el amor y comienza la conveniencia. Cuando mi marido entró por fin en la cocina, rascándose la cabeza y preguntando si quedaba café, no le respondí de inmediato. Lo miré, no con ira, sino con claridad. Hay una diferencia. Él sonrió, esa misma sonrisa fácil que una vez me había desarmado. Pero ahora veía lo que era en realidad. Una máscara. Un hábito. Un encanto vacío. Me serví otra taza y pasé junto a él sin decir nada.
Dejé que se sentara en el silencio que había creado. El problema de las apariencias es que, cuando construyes tu vida sobre ellas, olvidas que son de cristal. Brillantes. Impresionantes. Pero frágiles. Mi matrimonio siempre había parecido perfecto desde fuera. Tarjetas de Navidad con jerseys a juego, cenas de aniversario publicadas en las redes sociales, vacaciones bien coordinadas que nos hacían parecer el ejemplo perfecto del éxito suburbano. La gente nos admiraba. Incluso nos envidiaba. Pero ahí estaba el truco. Nos habíamos convertido en una actuación tan pulida que incluso yo empecé a olvidar que solo era una actuación. Dentro de esas fotos, entre los momentos sonrientes y los pies de foto ordenados, había una historia diferente. Una llena de pequeños desaires, cumpleaños olvidados, comentarios sarcásticos pronunciados con una sonrisa. Nunca gritaba. Nunca pegaba. Pero su indiferencia era más fuerte que los gritos y, con el tiempo, me desgastó como la marea contra la roca. Empiezas a creer que eres demasiado sensible. Que quizá pasar desapercibida es el precio de seguir casada. Después de la barbacoa, recorrí nuestra casa de otra manera. Vi las grietas. Las vidas incompatibles que convivían bajo el mismo techo. La forma en que ya no nos tocábamos a menos que alguien nos estuviera mirando. La forma en que yo llenaba el espacio con mi trabajo mientras él lo llenaba con ruido. La mayoría de los días no había nada particularmente cruel en él, solo la lenta erosión de su presencia, la forma en que alguien se va sin siquiera salir por la puerta. Y yo lo había dejado pasar, ¿no? Sonriendo a pesar de la incomodidad. Riendo de chistes que dolían. Eligiendo la paz por encima del orgullo hasta que olvidé cómo sonaba mi orgullo. Pero ahora el silencio se interponía entre nosotros como una tercera persona en la habitación, y por una vez, no me apresuré a llenarlo. Durante la cena, le dejé hablar mientras yo asentía distraídamente, con la mente en otra parte. Al final se dio cuenta, como suelen hacer los hombres como él cuando se les deja de prestar atención. Carraspeó, buscando algo con lo que volver a atraer mi atención. «Estás muy callada hoy», dijo, con el tenedor suspendido sobre el salmón que yo había horneado y que él apenas había probado. «¿Va todo bien?» Lo miré y sonreí, una sonrisa lenta y ensayada. «Todo va bien». Observé cómo intentaba leer mi estado de ánimo, pero hacía tiempo que había dejado de estudiarme con verdadero interés. Ahora solo intentaba mantener la paz. No arregles. No indagar más. Solo mantener las ruedas en movimiento. Eso es lo que pasa con los matrimonios basados en las apariencias. Cuando aparecen las grietas, nadie sabe cómo repararlas. Simplemente las cubren con otra capa de encanto, otras vacaciones, otra cena. Pero yo ya no estaba interesada en pulir. No me interesaba fingir. Él había hecho una broma a mi costa y había dado por sentado que lo superaría, como siempre. Pero el cristal ya se había roto. Y esta vez no iba a limpiarlo. Lo primero que dejé de hacer fue la colada. Parece algo insignificante, casi mezquino, pero no lo era. Fue deliberado. Al principio no se dio cuenta. Todavía había camisas limpias en el armario y calcetines en el cajón. Pero al tercer día, cuando no encontró su polo favorito doblado en la cama, se paró en el pasillo y me preguntó si había lavado la ropa. Yo estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua. Ni siquiera levanté la vista. No, respondí simplemente. Luego bebí un sorbo y salí. Sin disculparme. Sin excusas. Solo un no. El mundo no se acabó. El cielo no se cayó. Y él lavó su ropa esa noche, murmurando algo entre dientes que no me molesté en descifrar. Después de eso, me retiré de manera silenciosa y calculada. Dejé de reponer sus recetas médicas, las que siempre olvidaba hasta que se acababa el frasco. No le envié mensajes recordándole las citas con el dentista ni regué las plantas de su lado del patio. Dejé de levantarme antes que él para prepararle el café. Dejé de preguntarle si necesitaba algo cuando iba a la tienda. Y cuando llegaba la hora de cenar, preparaba solo para uno. Él entraba, olía algo delicioso y encontraba un plato ya lavado en el fregadero, las sobras empaquetadas cuidadosamente en la nevera con una nota que decía, «Sírvete». Empezó a darse cuenta. No de golpe,
sino como alguien que se despierta lentamente de una larga siesta. ¿Te pasa algo últimamente?, me preguntó una noche mientras yo estaba sentada en el porche con un libro abierto en el regazo, aunque no estaba leyendo. ¿Has estado distante? Pasé una página que no había leído. Solo cansada, respondí. No era mentira. Estaba cansada. Cansada de que me dieran por sentada. Cansada de coser este matrimonio con hilo que solo yo proporcionaba. Cansada de ser la única que llevaba todo el peso mientras él se dejaba llevar, sin peso. Pero más que cansada, estaba harta. Él aún no lo sabía. Pensaba que solo era un estado de ánimo, un frente frío pasajero en nuestro clima compartido. Pensaba que si esperaba lo suficiente, volvería a entrar en calor, empezaría a cocinar para dos, a doblar sus calcetines en bolitas perfectas, a recordar la marca exacta de granola que le gustaba. Ese era siempre el juego. Él ignoraba, yo me adaptaba, él hacía daño, yo perdonaba, él bromeaba, yo me lo tragaba todo. Pero la mujer de la que bromeaba diciendo que desaparecería ya había empezado a irse. No en cuerpo, ni en una escena dramática con la maleta junto a la puerta. Me marchaba en silencio, poco a poco, palabra a palabra, amor a amor descuidado. Una vez le había dado todo, mi tiempo, mi ternura, mi confianza. Ahora le daba exactamente lo que me había pedido. Un atisbo de vida sin mí. Al principio no se lo conté a nadie. Hay una especie de dignidad en el silencio, en guardar el dolor cerca, donde nadie puede hurgar en él con manos descuidadas. Pero poco a poco, sin querer, empecé a desahogarme, solo con las mujeres que ya habían visto las grietas mucho antes de que yo tuviera el valor de nombrarlas. Mujeres que me habían amado no por lo que hacía por ellas, sino porque recordaban quién era yo antes de que yo me olvidara de mí misma. Annette fue la primera. Nos conocimos en la biblioteca, donde solíamos hacer voluntariado juntas antes de que la vida se convirtiera en un torbellino de horarios, cenas y obligaciones. Ella se dio cuenta enseguida. «Estás más delgada», me dijo, no como se dice para halagar, sino como una pregunta. Me encogí de hombros. He dejado de cocinar para dos. Ella ladeó la cabeza y me estudió como si leyera entre líneas. ¿Por fin?, preguntó. Y así, sin más, se abrió una grieta en el muro. Nos sentamos en los escalones de la biblioteca ese día, con el café enfriándose entre nuestras manos, y le conté lo que había pasado en la barbacoa. La broma. El silencio. El vacío que siguió. No se quedó sin aliento. No intentó excusarlo ni suavizarlo. Solo asintió lentamente y dijo: «Siempre has sido el tipo de hombre que confunde el encanto con el carácter». Solté una risa aguda y sorprendida, y sentí que un peso se desplazaba en mi pecho. Luego estaba Lorraine, de mi clase de yoga. Tranquila, observadora, el tipo de mujer que solo hablaba cuando quería decir algo. Una mañana, después de clase, mientras nos poníamos los zapatos en el vestuario, me dijo: «Has dejado de salir corriendo». No era una acusación, solo una observación. «He dejado de correr por todos», respondí. Ella sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. Ya era hora. Estas mujeres no eran salvadoras. No eran terapeutas. Eran espejos. Reflejaban la versión de mí misma que solía ser, la que había escondido para encajar en un matrimonio que se reducía cada vez más para adaptarse a él. Me recordaban, de pequeñas maneras, que tenía derecho a ocupar espacio. Que no estaba loca. Que ser rechazada, ignorada, menospreciada en silencio. Esas cosas importan, incluso cuando nadie más las ve. Una tarde, me senté a la mesa de la cocina y escribí en un diario que me había regalado Annette, un sencillo cuaderno encuadernado en cuero con páginas limpias. En la cubierta había escrito: «Para la mujer que nunca desapareció del todo, solo esperó demasiado tiempo a que la vieran». Recorrí las palabras con el dedo y se me llenaron los ojos de lágrimas, no porque estuviera triste, sino porque alguien se había acordado de mí cuando yo casi me había olvidado de mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí arropada. Vividos. Real.
Y en ese tranquilo círculo de mujeres, empecé a recordar lo que se sentía al volver a estar completa. Comenzó lentamente, como suelen hacerlo las cosas que perduran. Unas pocas líneas en el diario cada mañana, garabateadas entre sorbos de café y el murmullo de una casa tranquila. No eran páginas, solo fragmentos. Una frase. Un recuerdo. Un pensamiento que no habría dicho en voz alta. No estaban destinados a nadie más. Esa era la cuestión. Después de años de filtrar mis palabras por lo que agradaría, lo que apaciguaría, lo que no le haría suspirar o poner los ojos en blanco, escribí exactamente lo que quería decir. Y en esos párrafos tranquilos, algo sucedió. Me volví a escuchar. Yo había sido una mujer que llenaba las habitaciones con ideas. En la universidad, había dirigido debates, escrito editoriales, organizado manifestaciones que llamaron la atención del decano. Era audaz. No me disculpaba por nada. Y en algún lugar entre los carriles para vehículos compartidos y los platos de cazuela, había aprendido a tragarme esa voz por completo. A reducirla a algo educado y no amenazante. No sucedió en un momento. Fue una erosión lenta. Palabras que no se decían, opiniones recortadas, verdades diluidas en sugerencias aceptables. Pero ahora, con un bolígrafo en la mano y sin más público que la página, esa voz comenzó a estirarse de nuevo. Al principio se quebró, oxidada e incierta, pero luego se hizo más fuerte. Escribí sobre cómo mi marido me hacía sentir pequeña sin levantar la voz. Escribí sobre el silencio que seguía a sus bromas, más pesado que las propias palabras. Escribí sobre mi hija, sobre cómo echaba de menos los días en que me miraba como si tuviera respuestas en lugar de expectativas. Escribí sobre las mujeres que me recordaban que no era invisible. Sobre cómo se sentía volver a ser vista. Una tarde, sentada a la mesa de la cocina, con la luz del sol cayendo sobre las páginas como un permiso silencioso, releí lo que había escrito. Era sincero. Crudo. Había ira, sí, pero también claridad. No la ira salvaje que estalla y se consume, sino la que surge de vivir algo y decidir no amargarse, sino mejorar. Esa noche, durante la cena, mi marido contó una historia del trabajo, una de esas anécdotas interminables en las que él se presentaba como el héroe inteligente y todos los demás como personajes secundarios torpes. Yo escuchaba, pero no asentía. No reía como solía hacer cuando llegaba el momento del remate. Simplemente daba otro bocado a mi plato y dejaba que el silencio llenara el espacio que antes ocupaba mi aprobación. Él me miró, confundido. ¿Todo bien?, preguntó, con un tono entre preocupado e irritado. Levanté la vista del plato. Estoy bien, dije, pero mi voz ahora tenía peso. Un peso que él no había oído en años. Una voz que ya no buscaba su consuelo. Que ya no se suavizaba para mantener la paz. Parpadeó, como si acabara de darse cuenta de que yo seguía en la habitación. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo también. Antes de ser su esposa, antes de convertirme en el telón de fondo de la historia de otra persona, yo tenía una vida. No solo el recuerdo de una, sino un mundo vivo y palpitante que había guardado poco a poco como si fuera porcelana delicada demasiado valiosa para el uso diario. Él nunca me preguntó mucho por esa vida. Creo que daba por sentado que no importaba. O tal vez le incomodaba imaginar que yo había pertenecido a algo más grande que él. Nunca vio el título enmarcado que guardaba en el fondo del armario del recibidor. Nunca se fijó en los libros que había publicado con mi apellido de soltera, escondidos en el estante inferior. Para él, yo siempre había sido la mujer que sabía hacer su lasaña favorita y a la que no le importaba que se olvidara de su cumpleaños. Pero yo lo recordaba. Recordaba quién era antes de que su mundo se convirtiera en el mío. Antes de cambiar de ciudad, de nombre, de ritmo. Recordaba la beca que rechacé cuando nos comprometimos, porque la idea de empezar nuestra vida separados me parecía demasiado frágil. Recordaba los artículos que dejé de proponer, las conferencias que dejé de aceptar, los sueños que dejé de lado con delicadeza para que él no sintiera que se había casado con una mujer que algún día podría superarlo. Supongo que pensaba que ese tipo de sacrificio significaba algo. Que nos uniría. Que algún día él lo vería y lo entendería como lo que era.
Una forma de amor. Nunca lo hizo. Esa semana, mientras estaba sentada con mi diario y hojeaba viejos correos electrónicos, desempolvaba viejos borradores y reabría cuentas en las que no había entrado en años, me di cuenta de cuántas partes de mí seguían vivas bajo la superficie. Dormidas, pero no muertas. Una parte de mí había estado esperando, paciente, perseverante, creyendo que quizá algún día volvería a tener espacio para respirar, para hablar, para levantarme. Nunca me preguntó por qué me quedaba hasta tarde los martes por la noche, escribiendo en el estudio con una lámpara encendida detrás de mí. Nunca se preguntó con quién podría estar hablando cuando empecé a recibir llamadas en el porche, con voz apagada pero alegre. No preguntó por qué creía que lo sabía todo sobre mí. Pero su versión de mí se quedaba en la puerta de la cocina. La versión real siempre había estado esperando, justo bajo la superficie, demasiado cansada para luchar, pero sin voluntad de desaparecer. Una noche, encontré un viejo ensayo que había escrito antes de casarnos, sobre el silencio y la identidad, y el peligro de dejar que otra persona escriba tu historia. Lo leí en voz alta para mí misma. Mi voz se quebró a mitad, no por el dolor, sino por el reconocimiento. Había escrito esa voz hasta la saciedad, la había enterrado bajo años de concesiones. Y aún así, me había esperado. Él no conocía a esa mujer. Pero ella nunca se había ido del todo. Y ahora, estaba volviendo a la luz. Hay un dolor extraño al recordar a la mujer que solías ser. No es un dolor agudo, sino un peso sordo y persistente en el pecho. Como la memoria muscular de una vida que ya has superado. Antes de ser su esposa, yo era alguien. No solo un nombre en un certificado de matrimonio o la guardiana de las rutinas, sino una persona con ideas que agitaban las habitaciones, con una ambición que no se achicaba ante el ego de los demás. Tenía un pasaporte lleno de sellos. Amigos que me llamaban para pedirme consejo que no tenía que ver con recetas o la organización de fiestas. Tenía sueños que no terminaban en guisos y veladas ingratas. A veces me pregunto si él alguna vez la vio de verdad. La versión de mí misma antes de doblegarme para encajar en su mundo. Quizás la vio una vez y la encontró inconveniente. Quizás confundió su silencio con madurez, o peor aún, con sumisión. Pero siempre había tenido cuidado de no desaparecer de golpe. Eso es lo que nos pasa a las mujeres como yo. No desaparecemos, nos disolvemos. Lentamente. Con elegancia. Hasta que un día nos miramos al espejo y hay otra persona mirándonos. Sigue siendo familiar, pero apagada. Pensaba que el matrimonio significaba fundirse el uno en el otro. Él pensaba que significaba apartarme. Y yo se lo permití. Se lo permití cuando dejé de mencionar la oferta de trabajo en Nueva York porque le incomodaba. Se lo permití cuando dije que no a un retiro de escritura que coincidía con nuestro aniversario, aunque él nunca se acordaba de la fecha. Le dejé cada vez que antepuse sus necesidades a las mías, no porque él me lo pidiera, sino porque creía que el amor debía ser un sacrificio. Lo que nadie te dice es que, cuando haces eso con demasiada frecuencia, la persona por la que te has doblegado deja de verte. Te conviertes en la forma que esperan, no en el alma que eligieron. Pero últimamente, esa forma había empezado a cambiar. No de forma violenta, ni con fanfarria. Solo un desdoblamiento silencioso y constante de quien había sido una vez. Empecé a decir que no. A las cosas que me agotaban. A las personas que se olvidaban de mí. A las interminables exigencias que solía satisfacer con una sonrisa y un gesto de asentimiento. Empecé a responder a viejos contactos. Profesores, editores, mujeres a las que admiraba desde la distancia cuando aún creía que pertenecía a esos círculos. No se habían olvidado de mí. Se sorprendieron al saber de mí, sí, pero no me rechazaron. Más bien al contrario, me recibieron como si nunca me hubiera ido. Y quizá no lo había hecho. No del todo. Quizá lo mejor de mí había estado esperando. Conteniendo la respiración. Una noche, saqué una carpeta gastada del fondo del armario, llena de artículos que había escrito bajo un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Mi nombre. Mi verdadero nombre.
No el que firmaba en los formularios de la asociación de padres o en las tarjetas de felicitación, sino el que me hacía sentir completa. Lo susurré en el aire tranquilo de nuestro dormitorio. Sonaba como volver a casa. El sobre era grueso, de cartulina color crema que susurraba prestigio. Llegó por correo una tarde, dirigido a mi nombre completo, no el que usaba en las cenas o en las recaudaciones de fondos del colegio, sino el que había recuperado poco a poco durante las últimas semanas. Dentro había una invitación para hablar en una cumbre de liderazgo femenino en la ciudad. No solo para asistir, sino para subir al escenario. Como ponente principal. En el centro de atención. Mi nombre, en negrita y centrado. Mis palabras, por fin solicitadas, no ignoradas ni toleradas. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, con los bordes fríos entre los dedos. No era solo papel. Era una prueba. De que no me habían olvidado. De que, en algún lugar, el mundo del que una vez había formado parte seguía abierto para mí, esperando a que volviera a entrar en él. Y tal vez nunca me había excluido. Tal vez yo misma había cerrado la puerta, en silencio y sin dramas, pensando que el amor significaba elegir el camino de otra persona en lugar del propio. Él encontró el sobre más tarde esa noche, sobre la mesa del recibidor, donde lo había dejado. No lo había escondido. Ya no sentía la necesidad de hacerlo. Me llamó desde la otra habitación, leyéndolo en voz alta como si fuera una pregunta. ¿Has recibido algo de la coalición de mujeres en el liderazgo? No respondí de inmediato. Estaba en la cocina, sirviendo té. Podía oír la confusión en su voz, el intento de comprender cómo había llegado esto a mí, algo que no encajaba con la versión de mí que él conocía. ¿Vas a ir?, preguntó, entrando en la cocina con el sobre aún en la mano. Me volví y se lo quité con delicadeza. No voy a ir, le dije, mirándole a los ojos. Voy a hablar. Frunció el ceño, sin saber si reír o protestar. ¿Hablar? ¿Sobre qué? Esbocé una pequeña sonrisa, sin buscar aprobación. Sobre desaparecer, dije, y lo que hace falta para volver a ser uno mismo. Se quedó allí, en silencio. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos, tratando de reescribir ese momento en algo menos amenazante, menos real. Eso es genial, dijo finalmente, con voz forzada, quebrada en los bordes. Realmente genial. Pero las palabras le sentaban mal, como ropa prestada. No sabía cómo hablarle a esta versión de mí, la que no necesitaba su permiso para estar orgullosa de sí misma. Más tarde, esa noche, imprimí el borrador de mi discurso y lo leí en voz alta en el salón. Pasó por delante de la puerta, pero no entró. Quizás no reconoció la voz que salía de la habitación. Quizás no quería hacerlo. Hablé de todos modos. Porque la invitación no era solo para la cumbre. Era para mí misma. Para dar un paso adelante. Para que me vieran. Para hacer ruido. Y esta vez, confirmé mi asistencia sin dudarlo. La gala se celebró en el histórico Hotel Marlowe, en el centro de la ciudad, con escaleras de terciopelo y candelabros brillantes, el tipo de lugar donde las conversaciones flotaban como burbujas de champán, y todo resplandecía con una elegancia cuidada. Me paré al borde del salón de baile, con el vestido alisado y los tacones firmes, y respiré hondo, solo para mí. Mi nombre, el nombre que una vez había guardado como un secreto, estaba impreso en un cartel en la mesa principal. Pasé los dedos por encima. Margaret L. Carrington. No la señora de nadie. No la acompañante de nadie. Solo yo. Había dudado si decirle que iba a ir. Habría sido más fácil escabullirme en silencio, pero ya no me estaba escondiendo. Dejé la invitación en la encimera, junto a su taza de café. No me preguntó nada hasta la mañana siguiente, cuando salí del dormitorio con un vestido azul marino que no me había puesto desde antes de tomar su apellido. Parpadeó, claramente sorprendido. Estás diferente, dijo, que era lo más parecido a un cumplido que podía ofrecerme en ese momento. Tengo que irme, respondí, cogiendo mi bolso y las llaves. No me esperes. No me siguió hasta la puerta. No me preguntó a qué era el evento.
Esa versión de mí, la que se explicaba para mantener la paz, había desaparecido. En la gala, me recibieron con calidez y reconocimiento. La gente recordaba mi trabajo, mis escritos, mi voz. No por cortesía, sino porque les había importado. Citaban frases que yo había olvidado haber escrito. Me preguntaban en qué estaba trabajando. Mi discurso fue recibido con una ovación, no porque fuera perfecto, sino porque era sincero. Hablé sobre la invisibilidad. Sobre las mujeres que desaparecen dentro de matrimonios que aplauden su silencio. Sobre el redescubrimiento, no el brillante que se publica en las redes sociales, sino el doloroso y lento regreso a la propia piel. Después, una mujer de unos 60 años me detuvo en el pasillo, cerca del guardarropa. Llevaba brazaletes de plata y se comportaba como alguien que había superado muchas tormentas. Ese discurso, me dijo con voz emocionada. No solo lo has recitado. Lo has vivido. Sonreí con ternura. Sigo viviéndolo, le respondí. Pero ya no estoy donde empecé. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, el viento nocturno acariciándome el pelo y la música sonando en bajo. Me sentía plena como no lo había estado en años, no por los aplausos ni la admiración, sino porque había estado allí por mí misma. Me había elegido a mí misma. Y ahora nadie podía quitarme eso. Cuando entré en casa, él todavía estaba despierto, viendo la televisión en bajo volumen, fingiendo no estar esperando. Levantó la vista hacia mí, y recorrió con la mirada el vestido, los tacones y la confianza que ya no ocultaba. «¿Qué tal?», preguntó. Dejé el bolso en la encimera y lo miré a los ojos sin apartar la mirada. «Era justo lo que necesitaba», respondí. Y, por una vez, no le debía nada más que eso. El salón del hotel estaba tranquilo después de la gala, solo se oía un suave murmullo de jazz entre los sillones de terciopelo y el tintineo de las copas. No tenía pensado quedarme. Aún estaba envuelta en el calor de los aplausos de la noche, las conversaciones que me habían recibido como viejos amigos, la ligera sensación de pertenencia. Pero algo me hizo detenerme en la barra al pasar. Quizás era la soledad. Quizás solo quería un momento más antes de volver a la casa donde el silencio me esperaba como un segundo marido. Pedí una copa de vino y me senté sola, con los tacones quitados y la postura relajada por primera vez en lo que me pareció una década. No esperaba compañía. No la buscaba. Probablemente por eso no me fijé en él hasta que dijo mi nombre. Margaret Carrington. Dijo en voz baja, como si fuera un poema. Me volví, sorprendida. El hombre era alto, de cabello plateado, con un rostro que había envejecido como si el tiempo le hubiera hecho un favor. Su sonrisa era vacilante, respetuosa. Nos conocimos hace años. En un evento editorial en Chicago. Probablemente no lo recuerde. Pero yo sí. No su rostro al principio, sino el recuerdo de haber sido escuchada, vista, sentada en una mesa redonda llena de voces, y la suya era una de las que había hecho preguntas interesantes sobre mi trabajo. No sobre mi marido. Ni de mi familia. De mí. Peter Langley, añadió, tendiéndome la mano. Fui el editor de ese artículo marítimo que escribió. El que trataba sobre el legado y el olvido. Sonreí, sorprendida de que el recuerdo volviera como una brisa en la nuca. Sí, lo recuerdo. Me preguntó por qué elegí la palabra derivar en lugar de desaparecer. Él asintió. Usted dijo que derivar implicaba que aún se podía encontrar. Hablamos durante una hora. No fue coqueteo. No fue nostalgia. Solo dos mentes desempolvando una conexión que ninguno de los dos sabía que aún existía. Me preguntó si seguía escribiendo y le confesé que había dejado de hacerlo hacía años. No insistió. Solo dijo: «Me alegro de que vuelvas». Cuando se marchó, dejó su tarjeta junto a mi copa de vino. Por si quieres volver a enviar algo. O hablar. Sin presión. Solo espacio. Si lo necesitas. No prometí nada. Solo asentí con la cabeza. Y después de que se marchara, me quedé allí sentada mirando la tarjeta. No era romance lo que sentía. No era nostalgia. Era reconocimiento. Que alguien, en algún lugar,
Todavía recordaba quién era yo antes de sumergirme en la vida de otra persona. Que no todo el mundo me había olvidado. Cuando llegué a casa, no mencioné nada. No porque tuviera nada que ocultar, sino porque no era un secreto. Era un recordatorio de que el mundo fuera de mi matrimonio aún tenía rincones que no había explorado. De que mi nombre, pronunciado con ternura y nostalgia, aún tenía peso. Aún despertaba algo vivo. Y de que quizá, solo quizá, merecía ser recordada. Tú dijiste, escribe el siguiente capítulo con 500 palabras. Asegúrate de que tenga el mismo tono y estilo que el ejemplo. Enlázalo con el capítulo anterior. No uses viñetas. Las frases deben estar en párrafos estructurados, no uses alineas. ChatGPT dijo. Capítulo 14. Cuando se dio cuenta de que ya no estaba esperando. No sucedió de golpe, sino poco a poco. Pequeños momentos en los que empezó a notar el cambio, no en mi tono, ni siquiera en mis palabras, sino en mi ausencia. El tipo emocional. La calidez con la que solía recibirlo en la puerta, la forma en que me inclinaba hacia él durante las conversaciones, siempre dando más de lo que recibía. Esa generosidad silenciosa había empezado a agotarse, y ahora se encontraba ante algo que no reconocía, una mujer que ya no esperaba a ser elegida. Fue la semana siguiente cuando lo dijo por primera vez, a mitad de la cena, con el televisor de fondo y el tenedor suspendido en el aire. Últimamente estás, diferente. No lo dijo como un cumplido. Era la vacilación en su voz, la confusión de un hombre cuya órbita habitual se había desviado de repente. Seguí comiendo, con calma, como si no me hubiera dado cuenta. Pero sí me había dado cuenta. Me había dado cuenta de todo. De la forma en que ahora me miraba con algo parecido a la sospecha, como si se hubiera despertado en una casa reorganizada por alguien que creía conocer. Solo he estado ocupada, dije. Y lo había estado. Volviendo a escribir. Volviendo a leer. Volviendo a contactar con personas que en su día me inspiraron. Había encontrado viejos pedazos de mí misma como fotografías perdidas en el ático, un poco cubiertas de polvo, pero aún intactas. Él me observaba, esperando a que apareciera la versión de mí misma que le daría explicaciones, que se suavizaría, que volvería a ser la mujer que le facilitaba las cosas. Pero ella no apareció. Ahora estaba en otro lugar, erguida, en algún lugar detrás de mis ojos. Esa noche, él se quedó cerca de la puerta mientras yo me acurrucaba con el borrador de mi discurso, un bolígrafo rojo en la mano y notas al margen esparcidas por la página como migas de pan. Ya no te sientas conmigo, dijo. Levanté la vista, sorprendida no por el comentario, sino por la vulnerabilidad que encerraba. Un hombre tan acostumbrado a tenerme allí, que no se había dado cuenta de que había dejado de merecerlo. Estoy sentada conmigo misma, respondí, sin malicia. Es algo que había olvidado cómo hacer. No respondió. Solo asintió, un poco aturdido, y luego se dio la vuelta y se marchó. Y yo me quedé allí sentada, sintiendo el dolor del distanciamiento, pero sin remordimientos. Ya no. Nunca se trató de castigarlo. Se trataba de recuperar lo que había entregado tan descuidadamente. Mi tiempo, mi voz, mi centro. Había construido mi vida en torno a sus necesidades durante tanto tiempo que, cuando finalmente empecé a construir algo para mí misma, su ausencia lo sorprendió. Pero yo ya no esperaba que se fijara en mí. Ya no esperaba que lo entendiera. Y en esa tranquila toma de conciencia, encontré algo más estable que su aprobación. Encontré la libertad. No la libertad ruidosa y dramática. Sino el tipo de libertad que se obtiene cuando finalmente dejas de pedir un asiento en una mesa que tú misma ayudaste a preparar. Y empiezas a construir la tuya propia. Era jueves, un día sin incidentes aparentes. El cielo estaba gris y apagado, de esos que hacen que las horas pasen más lentas, como si el tiempo mismo estuviera esperando algo. Salí de casa a media mañana con un pequeño bolso de cuero, sin dramatismos, sin maletas ni despedidas emotivas. Cogí mi cuaderno, el teléfono y un jersey. No di un portazo. No dejé ninguna nota. Ya no se lo debía. Él estaba en el salón, medio escuchando un podcast,
con los pies en alto y un bol de pretzels al alcance de la mano. No levantó la vista cuando pasé por delante. Quizás pensó que estaba haciendo recados. Quizás no le importaba. Quizás se había acostumbrado demasiado al sonido de mis idas y venidas, como el ritmo de una puerta que nunca tenía que mantener abierta. Pero esta vez no volví. Conduje hasta la casa del lago que mi amiga Lorraine me había ofrecido hacía semanas. Si alguna vez necesitas espacio, me había dicho. Las llaves están debajo de la maceta. Sin preguntas, sin explicaciones. Ese tipo de oferta significa más que la mayoría de las declaraciones de amor. Significa que alguien te ve desmoronarte y te tiende una mano en lugar de preguntarte por qué. El lago estaba tranquilo cuando llegué. El aire olía a pino y a recuerdos, y por primera vez en años, me sentí completamente sola de la mejor manera posible. Nadie para quien cocinar. Nadie a quien dar explicaciones. Nadie que me exigiera nada más que respirar y estar en silencio. Apagué el teléfono después de enviar un mensaje a mi hija. Estoy bien. Necesito tiempo. Te llamaré pronto. Te quiero mucho. Eso fue todo. No respondió, al menos no entonces, pero esperaba que entendiera que el silencio también podía ser un acto de amor. Especialmente después de tantos años de ruido. Preparé té, abrí las ventanas y dejé que el viento se llevara lo que pudiera. Me senté junto al agua y escribí sin parar, sin disculparme. Las páginas brotaban de mí como lluvia después de la sequía. No escribía para explicar nada. No escribía para que me escucharan. Escribía para recordar. A la niña que había sido, a la mujer que había perdido poco a poco, al fuego que creía apagado, pero que solo estaba enterrado bajo las cenizas. En casa, aunque había dejado de llamarla así en mi mente, imagino que él se dio cuenta al final. Que el té no estaba caliente en la estufa. Que la cena no estaba lista. Que las habitaciones estaban demasiado silenciosas, incluso para él. Quizás llamó. Quizás no. Quizás por primera vez, sintió el eco de mi ausencia de una manera que no podía ignorar. Pero yo no estaba pensando en él. Pensaba en la respiración, en la quietud, en la extraña y hermosa sensación de no ser necesaria. Y en ese silencio, finalmente recordé lo que se sentía pertenecer a mí misma. Lo extraño de marcharse es lo silencioso que se vuelve el mundo después. Esperaba sentir culpa. Incluso vergüenza. Años de ser la que se quedaba, la que consolaba, la que cosía el silencio para hacerlo soportable, me habían condicionado a sentirme mal por elegirme a mí misma. Pero sentada junto al lago, envuelta solo en mi respiración y el viento entre los árboles, no sentía culpa. Solo alivio. Y luego, poco a poco, claridad. No lo extrañaba. No extrañaba la casa ni los ritmos a los que antes me aferraba. Lo que sentía, más que nada, era el sonido inconfundible del espacio, amplio, sin dueño, mío. Me quedé fuera 3 días. No fue una desaparición, ni un castigo. Fue una pausa. Un paso deliberado para alejarme de una vida que me lo había exigido todo y solo me había devuelto expectativas. Pasé esos días escribiendo, no por trabajo, ni para que alguien me aprobara, sino para mí. Escribí hasta que me dolieron las manos, hasta que el sol se puso lo suficiente como para que ya no pudiera ver la tinta en la página. Comía cuando tenía hambre. Dormía cuando estaba cansada. Nadie me necesitaba. Y, por primera vez, no me sentí invisible por ello, me sentí libre. Cuando volví a encender el teléfono, la pantalla se llenó de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Mi hija me había enviado un mensaje. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. La llamé primero. Su voz se quebró entre el alivio y la disculpa. Papá lleva días dando vueltas, dijo, y me lo imaginé en la cocina, la que yo solía limpiar hasta dejarla impecable, ahora apagada y desconocida en mi ausencia. No sabía qué hacer. Casi me echo a reír. Claro que no lo sabía. Había construido un matrimonio sobre la certeza de que yo siempre estaría allí, incluso después de que él dejara de aparecer. Más tarde, esa misma noche, volví en coche. No para quedarme. Solo para que me viera.
Me recibió en la puerta, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, con algo que él podría haber confundido con amor, pero que yo sabía que era miedo. No miedo de perderme, sino de perder lo que yo había hecho por él, lo que había mantenido vivo por pura fuerza de voluntad. ¿Dónde has estado?, me preguntó con voz tensa, sin saber si estar enfadado o preocupado. Entré, tranquila como la luz de la luna. Lejos, respondí. ¿Y lo has disfrutado?, preguntó, tratando de pincharme, de encontrar el gancho familiar. Lo miré de verdad, y dije: sí. Lo he disfrutado. El silencio que siguió fue más pesado que la broma que había hecho en la barbacoa. Porque esa broma había sido cruel, sí. ¿Pero mi ausencia? Era innegable. Decía todo lo que no había dicho en años. Le mostraba la verdad que nunca se había molestado en preguntar. Que no necesitaba que desapareciera. Solo necesitaba que se diera cuenta de que yo ya lo había hecho. La siguiente barbacoa familiar llegó como siempre. Se enviaron las invitaciones en papel, se limpiaron las parrillas y se sacaron las mesas bajo el viejo roble. Pero esta vez, yo no estaba entre la lista de nombres escritos con letra clara y expectante. No horneé los pasteles. No preparé las ensaladas ni limpié los cojines del patio. No estaba allí para marcar el ritmo del día, para asegurarme de que todos tuvieran protector solar, que repitieran y que les rellenaran las bebidas frías antes incluso de que tuvieran que pedirlo. Nadie lo dijo en voz alta, pero se dieron cuenta. La ausencia no tiene que gritar para hacerse notar. Por lo que supe después, ese día el ambiente era diferente. Mi hija me dijo que había tensión, una especie de inquietud que se percibía bajo la superficie de cada risa, de cada conversación. Él había intentado seguir adelante, por supuesto. Se hicieron hamburguesas a la parrilla y se colgaron farolillos de papel como si nada hubiera pasado. Pero estaba más callado. No estaba pensativo, solo desequilibrado. Como alguien que espera una señal que nunca llega. La gente preguntaba por mí. No directamente, sin acusar. Solo preguntas cuidadosas mezcladas con curiosidad. ¿Margaret no se encuentra bien? Siempre se le dan tan bien estas cosas, es raro no verla. Y él, siempre el actor, se encogió de hombros y dijo: necesitaba un descanso. Como si yo fuera un pasatiempo. Algo estacional. Algo que se podía dejar y retomar cuando le convenía. Pero incluso en mi ausencia, yo estaba allí. Estaba en la ensalada de frutas a la que le faltaba la menta que yo siempre añadía. En las servilletas que no hacían juego, en las costillas un poco pasadas, en que nadie encontraba las velas de citronela que guardaba en el armario del lavadero con la etiqueta «verano». Estaba en la pausa antes de que sonara la música, cuando alguien se dio cuenta de que este año no había hecho la lista de canciones. Estaba en la silenciosa negativa de mi hija a reírse cuando su tío hizo una broma a costa de alguien. Estaba en la forma en que ella intervino, sin que nadie se lo pidiera, y sacó sillas adicionales para los vecinos que llegaron tarde. El legado es algo complicado. Creemos que es grandioso, propiedades, placas, nombres grabados en piedra. Pero el legado suele ser pequeño. Es la forma en que las personas sienten tu presencia en los vacíos. La forma en que tu amabilidad resuena en los demás mucho después de que te has ido. Yo no estaba en esa barbacoa, pero la estructura que había construido, de cuidado, de consideración, de trabajo invisible, seguía manteniendo todo unido. Más tarde, mi hija me llamó. Me contó el silencio que siguió a uno de los comentarios improvisados de él. Una broma que antes habría sido recibida con risas. La gente no sabía cómo reaccionar, dijo en voz baja. Simplemente, no tuvo gracia. Sonreí para mis adentros mientras la escuchaba. No por crueldad. Ni por triunfo. Solo por una tranquila satisfacción. Porque ese fue el momento en que él se dio cuenta de algo que nunca había esperado. Sin mí allí, el eco de sus palabras no llegó a ningún sitio. Porque sin mí, la habitación había cambiado. Y esta vez, nadie se rió. Él pensaba que yo era fácil de olvidar. Que si desaparecía de la habitación, el recuerdo de mí desaparecería con ella. Que solo valía por las tareas que realizaba, las comidas que preparaba,
la facilidad con la que absorbía las incomodidades. Pero lo que no entendía, y lo que ahora estaba empezando a aprender, es que la ausencia revela lo que la presencia nunca tuvo espacio para declarar. Y la mía resonaba en lugares donde él no había pensado buscar. En los días posteriores a la barbacoa, recibí mensajes. Mensajes silenciosos. Un vecino dejó una nota en el buzón. Una amiga de su hermana se puso en contacto conmigo para decirme que había pensado en mí desde aquel día, el día de la broma que sonó demasiado dura, demasiado afilada y que, de alguna manera, rompió algo más que un momento. Nunca dije nada, escribió. Pero vi cómo te quedaste. Debería haber dicho algo. Las palabras llegaron lentamente, sin que nadie las provocara, pero con firmeza. Un lento goteo de validación que no provenía de las personas que esperaba, sino de aquellas que simplemente se habían dado cuenta. Mi hija también había cambiado. No de golpe, sino con pequeños gestos. Empezó a llamar más a menudo, su voz ya no era apresurada ni estaba llena de actualizaciones obligatorias. Hacía preguntas. Verdaderas. Sobre quién era yo antes. Sobre lo que me gustaba antes de convertirme en mamá. Me preguntaba qué estaba escribiendo ahora. Me decía que estaba orgullosa de mí. Y lo notaba en su voz, en la forma en que ahora me veía, no solo como un papel, sino como una persona. Una mujer. Una mujer completa. En cuanto a él, se volvía más callado cada día que pasaba. No era un silencio tranquilo, sino inquietante. El tipo de inquietud que surge cuando un hombre empieza a darse cuenta de que la mujer a la que había rechazado era el hilo que mantenía unido su mundo. No sabía cómo decirlo, por supuesto. Las disculpas no eran su lenguaje. Pero lo veía en la forma en que se quedaba en la puerta, en la forma en que me preguntaba dónde estaría o cuándo volvería a casa, como si el lugar pudiera anclar lo que su amor nunca había podido. Le respondía con amabilidad, pero con claridad. Ya no pertenecía a esa parte de mí misma que se quedaba para ser ignorada. Ya no estaba enfadada. No necesitaba venganza ni grandes gestos para demostrar mi punto de vista. No tenía ningún interés en castigarlo. El castigo, si es que lo había, era simple, silencioso y devastador a su manera. Él había hecho una broma ese día delante de todos, descuidada, cruel, diseñada para provocar la risa a mi costa. Y, por un momento, funcionó. Durante un momento, todos se rieron. Pero ahora, nadie me había olvidado. No por la broma, sino por lo que vino después. Por lo que me convertí cuando dejé de permitir que ellos me definieran. Él intentó borrarme con un chiste. Y, en cambio, yo escribí mi propio final. Uno en el que yo importaba. Uno en el que me quedé fuera, y me mantuve íntegra. Algunas historias no terminan con portazos o salidas triunfales. A veces terminan en silencio, con una mujer reclamando su tiempo, su voz y el espacio que una vez le dijeron que no merecía. No me fui para demostrar nada. Me fui porque me di cuenta de que era la única que veía mi valor. Y eso ya no era suficiente. Hizo una broma en una barbacoa y pensó que se desvanecería con el humo. Pero las bromas tienen eco. Y la mía llegó más lejos de lo que él jamás imaginó. Lo que él dijo para menospreciarme se convirtió en el momento que me definió. No porque me destrozara, sino porque me despertó. Así que, si estás viendo esto y alguna vez te has sentido pequeño en la historia de otra persona, si alguna vez has sido el blanco de las bromas, el último en llegar, el invisible, quiero que sepas algo. No eres olvidable. No eres reemplazable. Y no estás solo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Tengo más historias esperando, historias que te recordarán exactamente quién eres. Porque el mundo puede olvidar tu nombre. Pero tú nunca deberías hacerlo. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje permanece. Para más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.